Bien, aquí juicioso, trabajando y haciendo muchas cosas, gracias. Buenas noches, instructor. Buenas noches, Hans, ¿cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Ahí vamos. ¿Y usted qué? Bien, bien. Estamos aquí trabajando, como les digo, con con mucho esmero, ¿sí? Regálame un segundo, ya les voy a compartir el link de asistencia, ¿vale? Gracias, profe. Buenas noches. Listo, sí, señor. Listo, muchachos, ahí les puse los temas de la asistencia y el link para que se registren. Les vamos avisando por favor a los compañeros para que se vayan uniendo a la sesión, por favor. Muchas gracias a través del grupo.
A ver, ¿cuántos sabemos? Bueno, todavía faltan algunos. Bueno, veo que hoy hay poquitos. No sé qué les habrá sucedido. Bueno, sigamos mirando acá.
Bueno, yo creo que vamos a dar inicio ya. Bueno, muchachos, pues hoy tenemos lo siguiente. Nosotros estamos ya terminando la fase 1, la fase de identificación. Ya hemos hecho la mayoría de actividades de la fase 1, que es una fase de requerimientos. Este es el archivo de rutas de entrega de evidencias. Perdón, ya grabé. Sí, ya tengo. Entonces, esto es lo que llevamos ya hasta el momento. Lo que es, digamos, la primera actividad, que fue técnicas de recolección de datos. Después tuvimos esta estructuración del proyecto, que era un informe también en grupos de trabajo, que tenía que ver con la introducción, los objetivos, los alcances, el planteamiento del problema. Bueno, toda esa parte ya la vimos el foro del rol del analista. Hicimos la actividad de levantamiento del mapa de procesos y la actividad de los requerimientos funcionales y no funcionales, que esa se explicó la semana pasada, que era el tema de los stakeholders y el tema de la elaboración de la planilla o el formato de la ARS, especificación de requisitos de software. Y nos restaría, pues, hacer esta actividad de identificación del proceso software para el proyecto de desarrollo en curso, ¿no? Esta actividad la que vamos a desarrollar esta semana y ya nos queda pendiente el cuestionario final, el cuestionario de fin de fase. Entonces, pues, digamos, ¿cómo les ha ido con la actividad de la profe Alessandra, la actividad de ética y emprendimiento? ¿Han tenido clase con la profesora o cuándo es que ella los programó? Sí, ya tuvimos clases y estamos en la otra actividad, en la segunda. O sea, sí tuvieron con ella. Un viernes de la semana pasada. El viernes de la semana pasada. Yo tomo nota aquí. Ayer y el viernes de la semana pasada, profe. Ah, ok, entonces. Ayer y... Ah, sí, sí. Ah, bueno, eso me alegra escucharlo. Entonces, con Alessandra, en fase 1. Entonces, el viernes de la semana pasada estuvimos a primero, ¿sí? 1 de octubre. Y la sesión la tuvieron ayer, martes, 5 de octubre. Es así, ¿cierto? Sí, señor, las dos las tuvimos. El viernes, la primera, la de ética, y ayer, la del proyecto de vida. Bueno, perfecto. Y con el profesor de inglés, el profe Manuel, ¿han tenido contacto? Con él sí no hemos tenido contacto. Todavía no, ¿cierto? No, señor, con él no. Ok, muchas gracias, bien. Con él no se ha empezado la tarea, pero yo creo que la otra semana estaremos ya iniciando la formación de inglés con el profesor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, bueno, chicos, como le iba diciendo, ya vamos terminando la fase. Vamos a trabajar hoy este tema que tiene que ver con el proceso software. Es un tema de calidad de software. Igual, dentro del programa hay una competencia que se llama calidad de software. Nosotros vemos como 7, 8 competencias en el programa y una de ellas pues tiene que ver con esos temas de calidad. Entonces, en calidad
manejamos lo que es calidad a nivel del proceso software. Para eso hay unas normas o estándares de calidad. Y tenemos también lo que es la calidad pero a nivel del producto software. Entonces ya tenemos la primera actividad de esa competencia. Hoy voy a explicar algunas cuestiones muy importantes para ustedes, puesto que ustedes tienen un proyecto y todo lo están haciendo enfocado a ese proyecto. Permítanme, yo voy a poner a cargar aquí. Ya sé que se me descarga el equipo. Bueno, muchachos, entonces quiero empezar explicando algo que tiene que ver con el desglose del sistema. Y es lo siguiente. Estaba mirando acá lo siguiente. Bueno, acá tenemos la siguiente imagen. Me gustaría mucho que hiciera una investigación acerca de las siguientes metodologías. La metodología top-down es una metodología arriba abajo, o sea, que va de lo general a lo específico. Aquí lo hice muy claramente. O, en otras palabras, va de lo difícil a lo sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta metodología? Porque, digamos, inicialmente nosotros nos plantean que desarrollemos un software, pero ese software tiene, digamos, un nivel de complejidad, tiene, digamos, cierta dificultad, tanto para el analista de sistemas como para el desarrollador de software. Puede resultar algo complejo dependiendo del tamaño del sistema de información que se pretenda construir. Entonces, hay sistemas de información que son pequeños, sistemas de información grandes, sistemas de información medianos. Y pues en esto radica, digamos, la parte de esa complejidad. Entonces nosotros tenemos que echar mano de, digamos, algunas metodologías. La metodología top-down, por ejemplo, es una metodología que me permite hacer como un desglose, un despiece del sistema, porque pues al principio nosotros desconocemos qué hay en el interior del sistema, ¿ya? ¿Cómo hacemos para poder saber qué hay internamente en ese sistema? Nos contratan para que hagamos un proyecto de desarrollo, pero inicialmente no tenemos conocimiento de los procesos. Entonces, pues hacemos uso, digamos, de lo que es las técnicas de recolección de información, como son la encuesta, como son la entrevista, como son el método HAT, como es, por ejemplo, las lluvias de ideas, como son los simposios, las videoconferencias, los webinars, la información reciente en las fuentes terciarias de información en el Internet, la técnica de la observación. Bueno, nosotros vimos que eran muchas las formas de levantar información de un sistema. Entre ellas también estaban las técnicas estadísticas como el muestreo. Y bueno, pues la primera actividad tuvo que ver con eso. Ustedes tuvieron que elaborar unos instrumentos de encuesta con unos cuestionarios y unas preguntas abiertas, cerradas y todo eso, para poder luego hacer una tabulación de esos datos. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, esta tabulación la hacíamos a través de la hoja de cálculo de Excel,
y posteriormente entonces lo que se hacía era una graficación de cada una de las preguntas, ya con la información tabulada, y a partir de cada pregunta pues hacíamos unas inferencias, ¿no? Y esas inferencias pues nos permitían hacer como una especie de análisis de la información que nos estaba proporcionando el usuario, y allí podíamos ir determinando cuáles eran las necesidades o los requerimientos para ese nuevo sistema. Entonces aplicamos el método top-down cuando necesitamos diseñar un sistema de información desde cero, y a partir de esas técnicas empezamos a recabar información valiosa para poder descomponer el sistema en piezas o partes más manejables. Existe, digamos, una técnica llamada los diagramas de flujo de datos, los DFDs, que fue diseñada para un enfoque de programación llamado programación estructurada. Hoy en día, pues la mayoría de lenguajes de programación son orientados a objetos, ¿ya? Pero igual, la técnica del DFD se aplica o se ajusta a lo que digamos, la programación orientada a objetos. Si usted mira Java, si usted mira Python, PHP, C#, todos esos lenguajes de programación que están de moda, aplican el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, DFD es una técnica de análisis y modelado para poder, digamos, analizar un sistema desde cero. Entonces, imagínense que al principio esta torta está sin partir y no sabemos en su interior qué hay adentro. Este sería para nosotros el macrosistema o el macroproyecto, ¿no? Entonces el DFD me dice, bueno, empiece a hacer preguntas a los usuarios para poder determinar qué es lo que ellos necesitan. Mediante esos encuestamientos podemos determinar, bueno, resulta que en el nivel 0 del sistema podemos encontrar un módulo de gestión de usuarios, debido a que se necesita un componente de software que se encargue, digamos, de lo que es el registro de los usuarios, el acceso a la plataforma a través de una cuenta de usuario, es decir, unas credenciales de nombre de usuario y contraseña, para que ese usuario tenga cierto nivel de acceso a las opciones de la aplicación. Entonces, van a haber perfiles o roles de usuario, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema va a estar restringido y que la base de datos pues va a estar, digamos, bajo un conjunto de restricciones, y digamos, es el usuario que más va a tener permiso o privilegio sobre el sistema. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser el usuario administrador, que también lo llamamos un superusuario. Igualmente, pueden haber varios usuarios administradores, y ese usuario administrador pues tiene también, digamos, el permiso de diseñar nuevos usuarios, grupos de usuarios, y de otorgar permisos o revocar permisos a esos diferentes usuarios. Entonces no es lo mismo un usuario administrador que un usuario empleado, etcétera, ¿cierto? Porque algunos tendrán menos niveles de acceso, otros, digamos, podrán solo insertar información en las tablas de la base de datos, otros solo podrán consultar información de la base de datos, otros solo podrán, digamos, insertar, actualizar información, otros tendrán el permiso de borrar información de ciertos objetos de la base de datos. Porque ustedes saben que en una compañía hay diferentes áreas o departamentos. Por esta razón es que se necesita que el sistema esté condicionado en materia de accesibilidad, ¿ya? Igual, pues la plataforma tendrá que tener un sistema de menús y un conjunto de opciones, y estas opciones se activarán o se desactivarán dependiendo de la cuenta de usuario que esta persona tenga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues encuestándolo, preguntándole, y ya podemos determinar que la aplicación, por ejemplo, puede necesitar ese módulo de administración de usuarios. Asimismo, vemos que este es un sistema
de información para una tienda de comidas rápidas. Y tenemos pues un módulo para gestionar la información de los clientes, ¿cierto? La mayoría de aplicaciones pues lo tienen, ¿cierto? Porque necesitan hacer un registro de todos esos clientes. Bueno, el sistema que debe permitir, el sistema o el módulo debe permitir que se pueda insertar un cliente en la tabla maestra de clientes en la base de datos, que se pueda eliminar un cliente, que se pueda actualizar ese cliente o que se pueda buscar información relacionada con ese cliente, ya sea por su código o por su nombre o por algún parámetro indicado. Asimismo, al descomponer el sistema en partes más pequeñas, vemos que se puede necesitar un sistema para gestionar los proveedores, ¿ya? Entonces, lógicamente tiene que haber, digamos, una compañía o una persona que se encargue de abastecer el negocio y en donde almacenamos esa información en un módulo de proveedores, ¿ya? Podemos deducir del negocio de comidas rápidas que se puede necesitar un sistema de gestión de inventarios, ¿no? Entonces, en gestión de inventarios, pues en ese módulo tendrán que haber, por ejemplo, unas tablas específicas, como por ejemplo la tabla de productos, la tabla de inventarios, a la vez la tabla de los inventarios o la tabla del producto conectará con la tabla de los proveedores, ¿sí? Y así sucesivamente, en gestión de inventarios tendrá internamente una serie de cosas. Asimismo, el sistema tendrá que generar unos reportes, ¿ya? Tendrá que generar unos reportes. Entonces, los reportes o informes que se generen pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, semestrales, anuales, etcétera. Cada uno de los módulos tendrá que tener la opción de generar algún tipo de reporte, ¿ya? Ya sea en un formato PDF, en un formato HTML, pero tendrá que hacerlo porque lo típico que hay en una aplicación son formularios y los informes. ¿Listo? Ahora, está, digamos, lo que es la gestión de formulaciones. Digamos, las formulaciones es cuando, por ejemplo, se fabrica algo. Las fórmulas, digamos, de hacer, por ejemplo, una hamburguesa, de fabricar la hamburguesa, es una formulación, un perro caliente, una salchipapa, una choripapa, ¿sí? Entonces, habrá una tabla, por ejemplo, que almacene la información de las diferentes fórmulas que pueda manejar la tienda de comidas rápidas. Y esto. Digamos, aquí en la gestión de parametrizaciones, este es otro modulito que lo utilizamos ¿para qué? Para personalizar el software. Entonces, muchas veces usted puede fabricar un software que sea parametrizable. Y usted lo puede, digamos, publicar en el mercado. Y el cliente que lo adquiera puede, a través del módulo de parámetros, personalizar el sistema de acuerdo a sus reglas de negocio. Pero es una opción que le damos al software para flexibilizarlo y que cada uno de los clientes pueda parametrizarlo de acuerdo a lo que manejan en ese negocio. Pasa mucho con los sistemas de contabilidad. Esas aplicaciones sirven para cualquier tipo de empresa, pero cada empresa se encarga entonces de hacer una configuración a cada uno de los módulos de acuerdo a lo que se maneje allí. Entonces, esto es lo que nos permite tener software a la medida y software no a la medida. Pues cuando hablamos del software a la medida, es cuando nos contrata, por ejemplo,
nos contrata un cliente informático y dice, bueno, yo quiero que me haga un software muy específico de acuerdo a lo que se maneja aquí en la empresa, porque es que en el mercado hay otros tipos de aplicaciones, pero no nos brindan o no son tan flexibles o no nos manejan ciertas cosas que nosotros aquí necesitamos. Sí hay software, pero no es tan parametrizable. Entonces un módulo de parámetros me va a permitir hacer eso. El módulo de parámetros me permite controlar cada uno de las variables del entorno de cada módulo. Y aquí pues tenemos un séptimo módulo de comentarios y sugerencias. Es un módulo, digamos, que permite hacer, digamos, atención al cliente y poder saber si ellos están satisfechos o no con el servicio que le estamos brindando. Entonces, esto es un sistema pequeño, pero si hablamos, este podría ser el sistema de su proyecto, y aún así su proyecto de tecnólogo, yo les he pedido que diseñen solo 2 módulos, pero que se diseñen completicos en su totalidad. Y sin embargo, es un sistema pequeño. Si estamos hablando de un sistema mediano, pueda que esto llegue a tener 20 módulos, ¿sí? 25 módulos, 30 módulos, el número exacto no lo sé, pero un sistema de información más grande puede llegar a tener 50, 60 módulos. Entonces, asimismo, como les digo, la metodología top-down, que va desde arriba hacia abajo, o de lo general a lo específico, lo que busca es ir desglosando el sistema poco a poco hasta reducir al máximo la complejidad. Entonces, esto es algo de los laboratorios IBM. Ellos fueron los creadores de esta metodología, porque como ustedes saben, ellos se dedican a fabricar hardware y a fabricar software también. Ahora, vemos también que estamos en un nivel 0 de explosión del sistema. Resulta que estos módulos aún pueden tener mucha complejidad y que sea necesario seguir descomponiendo cada uno de esos módulos, ¿ya? Para eso entonces nosotros tenemos que explotar esa burbuja inicial para poder, digamos, tener un siguiente nivel, en este caso el nivel 1. En este caso yo tengo aquí el módulo de gestión de clientes. Este módulo aún puede ser muy complejo para el programador y para el analista, y por ende tenemos que explotar este subsistema en algo más pequeño. En el nivel 1, yo sé que este es el módulo 2, entonces en el nivel 1 voy a tener el 2.1, que es un algoritmo que permite insertar el cliente. El 2.2, que es un algoritmo que permite actualizar el cliente. Y el 2.3, que es un algoritmo que permite eliminar el cliente. En el 2.4 podemos tener un algoritmo que se encarga de consultar el cliente. Entonces, en el nivel 2, resulta que si estos procedimientos son muy complejos, tocaría seguir explotando los módulos hasta llegar a módulos más pequeños con menos complejidad. Entonces, suponiendo que voy a descomponer, actualizar cliente, el 2.2. Entonces yo tendría 2.2.1, un subprograma que es el 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4. Entonces, como ven, ya llevamos 3 niveles de explosión, pero de un solo módulo. Igual nos tocaría hacer con todos los módulos que aún, digamos, sean difíciles de desarrollar. ¿Hasta dónde debemos de explotar el sistema? Hasta llegar a algo que se llaman las especificaciones de proceso o las mini especificaciones. Entonces hay una regla que dice que si aquí este algoritmo, no, digamos, su código fuente no es mayor a una página,
si no es mayor a una página, entonces quiere decir que ya hasta ahí el problema está solucionado porque ya tenemos un algoritmo que la mente humana es capaz de desarrollar. ¿Listo? Ya tenemos esa situación. Entonces, esa es una regla de oro que se cumple, que si ese programa no pasa de 50 líneas de código, de 40 líneas de código, entonces pues ya hasta ahí llegaría el nivel de explosión. Bueno, muchachos, entonces ya ustedes investigarían sobre los DFD. Hay libros destinados a esa parte. Creo que hay un libro de Gain and Sarson que permite manejar esa parte. Pero también existe una metodología inversa a la metodología top-down. La metodología top-down, ¿cuándo la utilizamos? Cuando, digamos, no hay, digamos, información del sistema, tenemos que construirlo desde cero. Entonces, aplicamos este método, pero hay una metodología inversa, que es la bottom-up. Esta es inversa y esta va de abajo hacia arriba o va de lo específico a lo general, ¿sí? Entonces, ¿quiénes utilizan la bottom-up y quiénes utilizan la top-down? Entonces, la metodología bottom-up surgió hace poco y es como un proceso de ingeniería hacia atrás o un proceso de ingeniería inversa. La bottom-up la utilizan, por ejemplo, programadores muy experimentados, programadores consumados que llevan 20, 30, 40 años programando, desarrollando aplicaciones de software. Ellos son los que la utilizan y por ende la utilizan porque ellos ya conocen todos los procesos, llevan tantos años programando que conocen los negocios también, que ellos empiezan de una vez a escribir código y empiezan a hacer las respectivas pruebas y diseñan el módulo por separado y lo que luego se hace es integrar el módulo al todo, al macrosistema, y para eso pues hacen unas pruebas de integración y todo eso. Y pues como existen hoy en día en los lenguajes de programación algo que llaman los plugins, entonces los plugins los utilizamos como complementos de la herramienta para, mediante, por ejemplo, la técnica de ORM, mapeo objeto relacional. Yo diseño, por ejemplo, la base de datos y el ORM se encarga de crearme, por ejemplo, todo el código en Java de los objetos de las clases. Inclusive, algunos plugins me permiten generar los diagramas del UML sin necesidad de tener un analista de sistemas que lo haga por nosotros, ¿ya? Pero eso lo hacen porque ellos tienen ya mucha experiencia y empiezan a programar de una, ¿sí? En cambio, nosotros como estamos aprendiendo, pues nos toca la top-down. No conocemos bien los procesos ni nada de eso. Entonces, nos toca empezar por esa metodología. Entonces, esas dos son las formas de trabajar. Top-down, de 0 hacia arriba, y bottom-up, desde el 100% hasta 0. ¿Sí? Listo. Entonces, es bueno que investiguen los diagramas de flujos de datos. Pues aquí puede uno buscar. Podemos buscar tal vez a través de internet algo que nos dé claridad sobre los DFD. Entonces, vamos a buscarlo aquí en SlideShare. Vamos a sacarlo aquí en SlideShare.
Y bueno, aquí tenemos algo de eso. Pues nos van a dar, digamos, las notaciones de cómo trabajar, los flujos de información, nos hablan de entradas, procesos y salidas. En la actividad de mapa de procesos trabajamos un poco en ello. Sabemos que un proceso pues tendrá unas entradas y unas salidas. Un proceso, a ver, hay un módulo, digamos el módulo de facturación, pero a nivel de un módulo de facturación pueden haber varios procesos interiorizados, ¿ya? Entonces, las entradas para el proceso de facturación pues son variables, son datos. Puede ser un formulario, puede ser un informe, ¿sí? Y como salida, el proceso, que es el algoritmo que nosotros diseñamos, va a generar unas variables entonces de salida y va a generar entonces unas variables, pues, digamos, de salida, o va a generar un informe, va a generar un reporte, un listado, pero algo tendrá que generar ese algoritmo. Las entradas también son consideradas como insumos para un proceso, ¿sí? Ahora, vemos este esquema aquí y nos dice que puede que un proceso sea muy complejo y que interiormente tenga subprocesos, pero eso es una cadena de procesos. Y para el macroproceso, en este caso, habrán unas entradas, datos estadísticos, datos de variables de programación, informes, lo que sea, documentos, algún insumo desde el cual yo pueda obtener esa información y pueda ser procesada y convertida en salidas, ¿ya? Esto podría ser un módulo, ¿sí? Esto en su totalidad puede ser un módulo de ventas, un módulo de facturación. Como mínimo, el módulo deberá tener un proceso. Y como mucho, pues tendrá varios, ¿ya? Internamente el módulo. Entonces, hay una técnica, una metodología que lo que intenta es poder explicar todo el funcionamiento del sistema. Entonces, ¿cómo representamos una entidad para el sistema en un diagrama de flujo? A través de un rectángulo tenemos una entidad que se comunica con otra entidad. La entidad puede ser tangible, puede ser intangible, ¿sí? Pues las entidades, ¿qué son? Las entidades son objetos del mundo real de los cuales necesitamos almacenar información en una base de datos. Por ejemplo, un cliente, un proveedor, un producto, un recibo de una orden de pedido, de una factura. Todo eso son elementos que se pueden, de los que se puede obtener información y que pueden ser almacenados en la base de datos del sistema. Entonces tenemos el emisor, el receptor, ¿sí? Y un canal de comunicación. Entonces, vemos acá, pues que hay un emisor que es un receptor, y tenemos un emisor en el otro extremo, y que hay un canal de comunicación entre ellos. La comunicación puede fluir a través de un satélite, a través de un sistema de microondas, a través de vía telefónica, bueno, etc. Vemos que tenemos una memoria para almacenar los datos que se están procesando allí. Antiguamente la información se guardaba en archivadores físicos, ¿cierto? Estos son los famosos archivadores. Y allí se tenían carpetitas y una serie de cosas. Y de esa manera todo quedaba almacenado allí. Cuando no existían computadoras, todo se llevaba de manera manual. ¿Quién está almacenando la información allí? Pues esta recepcionista. Aquí tenemos entonces que este cliente que está llamando de afuera es una entidad externa, pero la señora que está atendiendo, la recepcionista, es una entidad interna del negocio. Por eso es que al darle aquí siguiente, me muestra que ese cliente es externo, y aquí ya la señora que estaba aquí recibiendo los datos se convierte en un proceso, ¿sí? Entonces la notación para el proceso en los DFD es el círculo,
y para la entidad es el cuadrado o el rectángulo. ¿Listo? Aquí tenemos el canal. Este es el canal de comunicación entre un proceso y una entidad externa. Ahora vemos que el canal que había, que era una comunicación telefónica a través de una red telefónica, se convierte en un flujo de datos. Entonces estas flechas son las que permiten la comunicación entre los procesos y las entidades. Por ahí viaja el flujo de información. Ahora vamos a ver que esto se va a transformar. Esta memoria, una memoria física, que eran los archivos en papel, se va a transformar en un sistema computacional en algo que se llama un reservorio, ¿sí? O un almacén de datos. Ahí está. Entonces, si es un almacén de datos, o un repositorio, o un depósito de datos, la información ya no va a estar en un archivador, sino que va a estar en un archivo digital, y ese archivo digital va a pertenecer a una base de datos computacional, y a esta información que ella está almacenando puede ser en una tabla de clientes en la base de datos. ¿Listo? Y esa es la anotación, 2 líneas e internamente el nombre del repositorio. Esto puede ser una tabla de clientes, una tabla de proveedores, una tabla de productos. Porque la entidad retroalimenta el proceso y el proceso retroalimenta el repositorio de datos. ¿Ya? La información recopilada viene acá. Ahora vemos que están los flujos de datos. El proceso envía datos al repositorio y el repositorio le envía al proceso unos datos. ¿Sí? Si ella necesita consultar información del cliente en un momento dado, pues, a través de estas líneas de flujo, irá el sistema o la aplicación, el software, y consultará la base de datos en esa tabla específica. Aquí vemos que el sistema va creciendo y ya nos muestran, las diferentes áreas de la compañía. Entonces ya no solamente la comunicación entre recepción y clientes, sino que ya hay una comunicación entre recepción y facturas, ¿ya? Entonces, de esa manera, tenemos pues el sistema de facturas, aquí una tabla de facturas, y ella es la que está, digamos, retroalimentando ese depósito de datos. Entonces aquí ella está enviando información de cuentas. Luego está el departamento de cobranzas. Y en el departamento de cobranzas, este señor, pues, ¿qué información necesita? Necesita el nombre del cliente y los detalles de la factura. Entonces él viene y consulta acá, en la tabla, o en el archivo maestro de facturas, la información que él necesita. Asimismo, hay un área de atención al cliente y esa área de atención al cliente va a solicitar unas indagaciones al departamento de cobranzas, y el departamento de cobranzas le va a enviar información de facturas, o sea, qué facturas son las que tienen pendientes por pagar los clientes, por ejemplo. Y aquí tenemos nuevamente un repositorio de pedidos. Si los clientes hacen pedidos, esa información se almacena en este archivador, ¿cierto? Pero eso era como se manejaba antes. Hoy en día, ya está digitalizado los procesos. Aquí tenemos un área de contabilidad, y el área de contabilidad pues se encarga de digamos, consultar los pedidos. Luego, el área de contabilidad interactúa con el área de bodega para, digamos, dar, digamos, entrega a esos pedidos. Los detalles de envío los obtiene, digamos, la auxiliar contable a través del repositorio, y así sucesivamente vemos una cadena de procesos. Cuando no existía la computación, todo se manejaba de esa manera. Pero vamos a ver cómo se transforma esto en un sistema computacional. Esto que teníamos ahí se transformó en esto. Y esto es lo que se llama un DFD. Y es muy útil, ¿no? Entonces, las entidades están acá, los clientes. Aquí ven ustedes que se repite otra vez el cliente, ¿sí?
¿Y por qué lo ponen por acá? ¿Por qué lo ponen duplicado? Porque a veces mandar una línea desde este lugar hasta acá donde está la entidad puede ser difícil, puede destruir el diagrama o puede cortar otras líneas de comunicación. Entonces, en vez de mandar una línea de un extremo a otro que le da mal aspecto al diagrama, entonces lo que hacen es repetir la entidad en otro lugar. ¿Listo? Y aquí están las tablas de la base de datos. Aquí están las facturas, aquí están los clientes, aquí están los pedidos, ¿sí? Y aquí está otra entidad que es bodega, ¿ya? Y aquí tenemos ya dos procesos. Los procesos para nosotros vienen siendo los diferentes algoritmos o módulos que tenemos que implementar. Entonces aquí tenemos el primer módulo que es recepción de pedidos o el sistema de pedidos. Aquí tenemos el módulo de cobranzas, el sistema de cobranzas, y aquí tenemos el módulo de contabilidad, ¿cierto? Entonces, esa es una metodología que se utilizó bastante hace algunos años y que nos funcionan a la perfección hoy en día, son aplicables a la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, pues ya sabemos que esto es un flujo de datos, que esto es un repositorio de datos, o un almacén de datos, o un depósito. Esto es un proceso, ¿cierto? Y pues bueno, yo les voy a dejar este enlace para que ustedes estudien pues la parte del DFD. Aquí están las notaciones, ¿no? Entonces, hay una notación de unos autores que son Jordan, Di Marco, ahí está pues todo bien explicadito, para entidades, para almacén de datos, para flujo de datos, para el split, para el merge. Ahí está todo bien explicado. ¿Listo? Yo puedo dividir un flujo en subflujos, o puedo fusionar dos líneas de flujo y que al final converjan y obtener un solo flujo. Por aquí hay un ejemplo. Entonces este es un flujo, ¿sí? Y ese flujo sufre unas bifurcaciones, como pueden ver, tres procesos pueden recibir el mismo flujo. Entonces, digamos, la descripción de la planilla, el número de planilla y el número de control reciben la misma información, y como pueden ver, se forma aquí como una pata de gallina en donde el flujo se divide, pero esto es un flujo divergente. Un flujo convergente es, por ejemplo, que vengan estos tres flujos y se conviertan en un solo flujo. Ese es el flujo convergente. Mírenlo acá. Entonces voy a pasarles ese enlace para que lo analicen, lo estudien y aprendan cómo pueden reducir la complejidad de un sistema de información. ¿Listo? ¿Qué otro tutorial tenemos? Bueno, aquí hay varios. Tenemos varios. Les voy a pasarles tres enlaces y ya ustedes. Listo, para que amplíen esa información. Regálenme en un minutico, ya vuelvo con ustedes.
Bueno, listo, muchachos. Entonces, espero que revisen esa información. Eso es muy importante siempre que uno va a construir un sistema, puede tener metodología para poder abordar esos problemas de tanta complejidad. Bueno, listo. Bueno, esta información pues es muy importante porque pues viene una actividad en donde nosotros tenemos que al proceso hallarle, a cada uno de los procesos hallarle las posibles entradas y las posibles salidas. A ver, yo tengo, a ver, acá hay una imagen en donde yo explico lo siguiente. Aquí tengo un proceso, aquí tengo unas entradas y aquí tengo unas salidas. Entonces, las entradas pueden ser datos, pueden ser archivos, pueden ser variables. Estas entradas pueden ser un requerimiento funcional, un requerimiento no funcional. La salida es lo mismo, las salidas del proceso pueden ser datos, pueden ser informes, pueden ser formularios, etc. El proceso puede ser una persona, puede ser una máquina, puede ser un robot, puede ser un software, puede ser un algoritmo. El proceso lo único que hace es transformar los insumos, las entradas, en unas salidas, ¿ya? Por eso se va a coger cada módulo y analizarle los procesos, analizarle toda la información para poder entender el funcionamiento. Siempre que usted llegue pues a una empresa, a un negocio, es necesario que usted pues pregunte, bueno, acerca del proceso. Entonces, ¿cómo empieza? Bueno, ¿qué información se requiere para que el software trabaje? ¿Sí? Usted sabe que tiene que diseñar el programa, ¿sí? Y ese va a ser el procedimiento o el proceso. Y con base a esa información usted tendrá que generar una salida. Bueno, ¿y qué necesitan que genere como salida? Un informe diario, un informe semanal, o que las salidas sean unos datos que se envíen a una base de datos del SQL, etcétera. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo siguiente. Resulta que, bueno, aquí tengo un ejemplo de lo que es un módulo de taquillas de terminal de transporte. Esto es un módulo pequeño, ¿sí? Entonces, el proceso tendrá unas entradas, tendrá unas salidas, y el proceso, ¿qué tiene que hacer? El proceso tendrá que calcular el valor del tiquete, por ejemplo, y almacenar la información en la base de datos. Entonces, imaginen en un terminal, ¿no?, de transporte, donde está el usuario comprando pues su tiquete. Asimismo, nosotros vemos que los procesos deben de tener un feedback o una retroalimentación, ¿cierto? Esto es lo que hace parte, digamos, de lo que es el tema de los sistemas de mejora continua. Entonces, las salidas se tienen que analizar y comparar con las entradas para saber si el programa está funcionando y está dando los resultados esperados. Entonces, esto está contemplado, digamos, en la norma ISO 9001, que es la norma para gestión por procesos, en la cual se dice que los procesos se deben de mejorar continuamente, aplicando el feedback o la realimentación, ¿cierto? Pueda que en un módulo de taquillas para una terminal de transporte grande, el proceso no sea tan sencillo de comprar un tiquete, porque en otras terminales de transporte pueda que se manejen más cosas. Por ejemplo,
El proceso aquí, en una terminal pequeña, no hay problema, pero en una terminal grande pueda que maneje descuentos a la hora de generar el tiquete, pueda que tenga, digamos, que calcular los kilómetros recorridos del usuario para poder finalmente determinar el valor del tiquete. Entonces vemos un proceso e internamente vemos unos subprocesos, ¿ya? Entonces, este proceso es más complejo que el de la terminal de transporte pequeña, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben de analizarle a su sistema de información, a su proyecto, aplicar estas técnicas para poder entender cómo funciona. Pero yo les digo que siempre que lean constantemente, busquen información en los libros de ingeniería del software, porque allí pues les dan muchos trucos, muchos consejos para darle solución a diferentes problemas usuales de la programación. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya entendemos pues la cuestión de los procesos, de las entradas. Sucede también que las salidas de un proceso pueden ser las entradas para otro proceso, porque en realidad un sistema es un conjunto de procesos enlazados o procesos encadenados. Entonces, a ver cómo lo explico. Aquí tenía por ahí algunas imágenes, pero no la encontré. Pero lo que quiero decir es esto. Supongamos que usted acá tiene un proceso 1. Aquí tengo un proceso 2. Tengo un proceso 3. Tengo un proceso 4. Desde aquí tengo unas entradas en el proceso 1. Tendré unas salidas y esas salidas se convierten en entradas para un siguiente proceso, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, digamos, este proceso 1 puede ser, digamos, a ver, un módulo de pedidos. Ese proceso puede ser el módulo de pedidos, pero el módulo de pedidos necesita ayuda del módulo de facturación, ¿sí? Y a la vez el módulo de facturación puede necesitar del módulo de almacén o el módulo de bodegas. El módulo de bodegas a la vez interactúa con el módulo de proveedores. ¿Sí? Entonces vemos que es una cadena de procesos, ¿ya? Por eso en la actividad de mapa de procesos había en Excel, les tocó llenar una matriz y llenar esa matriz con información de cada proceso, ¿ya? Entonces, esto pues es el macrosistema, pues esto es una representación muy pequeña de lo que es un sistema de información, porque es lógico que es mucho más grande, es mucho más amplio. Pero, de igual forma, tendría que parecerse a algo así. Entonces, es un macrosistema de una empresa X, Y, Z, ¿ya? Y ven ustedes cómo esos procesos se intercomunican. Igualmente, esto puede ser parte de, digamos, un área de pedidos. O sea, ustedes saben que la empresa está dividida en áreas o departamentos, ¿cierto?
Esto es un área de la empresa, esto puede ser otra área de la empresa o puede que sea la misma, ¿sí? Entonces esto es el sistema de ventas o de pedidos. Conecta con el área 1 o el departamento 1 de la empresa, ¿sí? Aquí tenemos el departamento, por ejemplo, 2, que puede ser el departamento o el departamento del área de facturación, ¿sí? Y el módulo de bodegas, el módulo de bodegas, pues esto es el módulo ¿el módulo de qué? El módulo de almacén, o el área de almacén, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, así es como, digamos, podemos nosotros entender el sistema y cómo cada área, cada departamento maneja unos procesos, pero que a la vez ellos generan información para otros procesos, porque pues eso es, una compañía es un engranaje en donde todas las partes tienen que funcionar y por la cual debe de fluir información, ¿cierto? En cada una de sus dependencias. Listo, espero que pues esto les haya quedado más clarito allí para poder emprender esa tarea que tenemos nosotros, que es diseñar la evidencia para esta semana. Es aquí cadena de procesos, sistema XYZ. ¿Listo? Pueden tomarle un pantallazo, a esta información. Pueden tomarle un pantallazo también a esta explicación de la metodología top-down. Esa la encuentran en internet también, y la metodología bottom-up también la encuentran allá. Listo. ¿Qué otro pantallazo podemos tomar acá? Pueden tomar este pantallazo también. Y pueden tomarle a este también. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, ya pues con esta explicación, bueno, había un formato en la clase pasada, vamos a revisar ese formato también. Esto información, a ver, creo que ya tengo el formato, es por acá. Dicha, no, eso está por acá. El formato de la actividad de la anterior actividad. Ahí nos explican algunas cositas sobre eso. Y en la fase de identificación, guía de aprendizaje. No, el formato debe estar más allá.
A ver si lo encuentro. Dice. A ver. Fase de análisis, fase científica. Creo que es acá donde están. Sí, ya creo que. Esa actividad pasada era levantamiento del mapa de procesos. Creo que era este el archivo. A ver. Sí, creo que aquí está eso. Sí, miren, en este formato, en el formato levantamiento del mapa de procesos de la clase, no, de la clase antepasada, la actividad antepasada. Ahí les explican cómo determinar entradas. Esta es una ficha de caracterización del proceso, donde colocan el nombre del proceso, el responsable, la persona que está a cargo del proceso, el objetivo, el alcance, los alcances, los procedimientos, que viene siendo el mismo proceso. Entonces, para explicar, digamos, esa parte del proceso, porque es que miren, la actividad tiene este formato. Esta tabla es la que ustedes tienen que llenar, esta tablita. Entonces, tienen que colocar entradas. Entonces, en la entrada colocan requerimientos funcionales. Pueden ser requisitos funcionales, pueden ser datos, pueden ser variables del programa, pueden ser parámetros, pueden ser un archivo, un formulario, etcétera. Cualquier indicio de información nos sirve como insumo. Y el procedimiento, pues viene siendo el mismo proceso. Entonces, el procedimiento es el algoritmo o la codificación de un módulo, y las salidas es el sistema de información que se desea producir, de acuerdo a unas especificaciones. Entonces, esta tabla es la que tienen que llenar de información. ¿Listo? Pero entonces, si ustedes miran la información que les dejaron en la guía de mapa de procesos, esta era la actividad de mapa de procesos. Ahí había un cuadro de caracterización para el proceso. Entonces dicen, bueno, ¿cómo explicar el procedimiento? ¿Cómo identificar las actividades o los pasos que se llevan a cabo allí en ese proceso? Entonces nos dicen, bueno, para poder explicar esta parte del proceso que se va a llevar a cabo en el algoritmo, pues usted debe dividir el proceso en actividades. Actividades de lo que es, digamos, de planificación de acuerdo al ciclo de vida. Ustedes saben que hay una planeación, y en la planeación hay unas actividades, hay una ejecución, una verificación y una retroalimentación, que es la mejora continua. Hay, digamos, acciones correctivas, hay acciones preventivas y acciones de mejora. Entonces, cuando van a explicar esta parte, por cada proceso, expliquen el proceso por fases, todas las etapas que cubre el proceso, ¿ya? Cuando vayan a hablar de las entradas que recibe el proceso, entonces pueden mirar acá que las entradas pueden ser insumos, pueden ser materiales, pueden ser documentos, pueden ser datos, pueden ser formularios diligenciados, información necesaria para ejecutar ciertas acciones o para ser transformadas y generar las salidas, ¿sí? Y a nivel de las salidas, pues tenemos los mismos productos, los mismos servicios, los mismos documentos, los datos, los bienes, los informes generados como consecuencia de acciones ejecutadas en el desarrollo del proceso. Entonces, este cuadro, esta actividad de mapa de procesos, les puede ayudar para poder solucionar esta actividad. Bueno, ya pues acá dicen que armen un archivo y lo suban, un archivo en Word, ¿sí? Le pongan su nombre, ahí, bueno, ahí están está también la lista de chequeo, ¿no?
La lista de chequeo también deben de resolverla, aplicársela a la actividad. De la listica de chequeo, ya ustedes saben cómo se maneja y aplicarle también la rúbrica. ¿Listo? ¿Qué materiales les pueden servir de la plataforma? Entonces, ustedes van a mirar acá en material de apoyo. Van a mirar qué nos sirve. Entonces, en material de apoyo, mire que tenemos mapa de procesos, pero ese ya lo hicimos. Técnicas de recolección de datos, este no, redes, sistemas no. El proceso software. Les va a servir este proceso software para esa actividad. Vamos a ver qué contiene. Se salió. Entonces toca volverme a registrar. Entonces, a ver. Entonces, bueno, estamos en fase de identificación, actividad del proyecto, proceso software, este era el archivo. El proceso de software. Bueno, ustedes tendrán que leer esto. Acá hay unas generalidades. Bueno, hay una guía que se llama el Swebook. Esto es para, pues, sí, para la parte de gerentes de software. La pueden descargar de internet, el Swebook. Yo no me acuerdo si esa guía la tengo por acá, pero la pueden descargar aquí desde Google. Vamos a ver, ustedes escriben descargar Swebook versión 3 en español. Sí, mire, el Swebook lo pueden bajar de aquí. Es un libro de 215 páginas. Entonces ese libro les va a enseñar mucho sobre el proceso software, ¿no? Y yo no lo voy a explicar, pero pues lo voy a más bien a descargar y vamos a ver si se lo puedo subir ahí al grupo de WhatsApp. Listo, ahí lo descargué y vamos a ver si se lo puedo pasar ahí al grupo. Este es el grupo. Entonces aquí les envío ese libro y ustedes lo descargan de ahí. Estamos hablando del proceso software, ¿no? Proceso software. Pueden leerlo, investigarlo. ¿Qué se me hizo? Ahí les dejo esa guía del Swebook.
Bueno, ¿qué más dice esto? ¿Qué es el proceso software? La crisis del software, la ingeniería del software. ¿Qué más hay acá? Bueno, les dice que lean el libro de Roger Pressman de ingeniería del software también. Actividades de proceso software, especificación de requerimientos. El libro de Ian Somerville también tiene información de esto. Análisis de requerimientos, se trata de validación de requerimientos. El PMBOK, esta es otra guía, el PMBOK del PMI, del Instituto de Administración de Proyectos, también la pueden descargar de internet. No sé si la tenga por acá disponible, pero es que no, a ver, me tocaría mirar porque yo sí la tengo por acá. La ficha, a ver en estas fichas, en estas carpetas, si ya la descargué. Mayo. Y si no la descargan de internet, que es más fácil, pues yo la había bajado. Bueno, aquí está la IEEE 830 también. Ahí les dejo la IEEE 830 en el... Les dejo ese archivo ahí. En el grupo. A ver. Aquí no está. Mayo, junio. Aquí la ISO 9000. Acá está la ISO 9000. Ahí se la dejo en el grupo también. En el WhatsApp. A ver qué más les puedo regalar. Esa guía, yo la había visto por acá. El PMBOK. Bueno, en junio no está, en julio. A ver. No, esto no va a estar. La ficha 604. No. Es que yo había bajado la última versión del PMBOK y está en español. Pues eso es muy útil para gerentes de proyectos. Pero para ustedes también, porque aprenden muchísimo. ¿Esto qué es? Esto es... Bueno, les dejo esto de requisitos de software ahí también. Eso creo que es sobre la RS. Ahí les dejo ese tutorial. Este es el PMBOK. Aquí está la 6ª edición del PMBOK. Allá lo encontramos. Es un libro. Ese libro es como de 600 páginas. Y ahí les enseñan cómo evaluar los riesgos de un proyecto. Mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con gerencia de proyectos. Listo, ahí les dejo la guía del PMBOK y el SWBOK. ¿Qué más? Modelado, desmodelado. La parte de desarrollo. Acuérdense que ustedes tienen que leer todo eso, ¿no? Y modelar el proceso software. Bueno, ahí está todo lo que tienen que leer. A ver, y en material de apoyo, pues hay unos videos también. Entonces, el material de apoyo, miremos qué videos les sirven para esa actividad. Está el de elaboración de mapas de procesos, el de diagramas de flujo, el de usabilidad y accesibilidad en sitios web. Bueno, les puede servir este de elaboración de mapa de procesos, diría yo. Pueden leerse, pueden ver este, no sé si sea una página web. El dinero no debe permanecer inactivo. Hay que ponerlo a trabajar. Comience a operar con All In Trade. Seleccione uno de los 70 activos. Obtenga $10,000 en su cuenta demo.
Los procesos administrativos en una empresa, aquello que facilita convertir recursos en resultados o entradas en salidas, son una herramienta fundamental para alcanzar los altos niveles de calidad y servicio que ofrece a su mercado. A través de los procesos, la organización puede repetir cada tarea en forma eficaz. Al crear hábitos... Listo, ese video les sirve. Ya me di cuenta que sí. Bueno, entonces, pues esos serían los recursos de la actividad, muchachos. Yo no sé si ustedes tengan más preguntas que hacer. La actividad, yo me imagino que está habilitada. Voy a revisar. ¿Ustedes pudieron subir la actividad de la semana pasada? Sí, señor. Ok, listo. Hace análisis. Hace identificación. Ah, es que esta fase de análisis no está visible. Esas fases no están visibles. Listo, entonces, muchas gracias por la respuesta. Bueno, en la fase de identificación, actividad de proyecto 1, y vamos a mirar que si la actividad estaba disponible. Y es la actividad de especificación de requerimientos. Esta, identificación del proceso software. Vamos a ver cómo está, si está disponible o no está disponible la actividad. ¿Hasta cuándo está? No, pero si está abierta. Número de intentos ilimitados, se otorgarán entregas tardías. Y la actividad está activada para que la puedan subir. Actualizar. Ah, pero hay que ponerle un título. Entonces, proceso software se llama este tema. Listo, entonces, sí, ahí está habilitada, pero yo tocaría que ustedes miraran allá si tienen acceso a la actividad, pero también la puedo mirar por acá. Evidencias. Proceso software. Ok. Entonces, a ver, por acá dice si está activada o no. Si está disponible. No, sí, creo que la actividad ya está disponible. Entonces voy a activarla para que la trabajen en los grupos. Listo, ahí les quedó activada la evaluación, la actividad. Entonces, es para dentro de 8 días. De todas maneras, ustedes miran las fechas de entrega en el cronograma. Acuérdense que yo les publiqué el cronograma acá. Ah, pero creo que el cronograma se corrió una semana, por lo que yo tuve que estar en Villavicencio. Y muy posiblemente me va a tocar estar en Villavicencio otra semana porque van a hacer otro bootcamp, otro evento con la alcaldía y no sé si me toque ir.
pero pues aquí está el cronograma que yo les dejé a ustedes con las fechas. Simplemente es correrle una semana a la fecha. Entonces, esa actividad de la fase 1 es inducción. De la fase 1 es del proceso de software. Esa estaba para entregar el 6, o sea, para entregar hoy. Pero como nos corrimos una semana, entonces súmale una semana, o sea, la próxima semana sería para el 13 de octubre. Listo, muchachos. Pues eso era lo que tenía para explicarles el día de hoy. Yo no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta que hacer. Profe, su merced sube esta grabación más o menos cuándo. No, mañana mismo. Mañana mismo la subo. Muchas gracias. Bueno, vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Creo que no. Bueno. Entonces, chicos, pues, a ver, ¿qué nos falta por revisar? Bueno, la entrega de la actividad de la semana pasada, ¿cómo les fue? ¿Quiénes pudieron entregar la actividad? ¿Quiénes no? ¿Qué inconvenientes tuvieron? Esa actividad era la de stakeholders y el informe de la RS. Eso era requerimientos funcionales, creo que era que se llamaba. Esta actividad. Pero sí veo que varios subieron la actividad. A ver, lo que pasa es que no le he puesto los grupos. Vamos a ponerle los grupos de entregas tardías. Requerimientos que funcionales. Se me perdió. Esta, creo que es. Bueno, por ejemplo, un grupo subió, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos la subieron, pero hay unos grupos que no la han subido. Por ejemplo, el grupo 1, el grupo de Juan David, Andrea, Brainer, Jimmy, ¿qué les pasó con la actividad? ¿No hay ninguno de ese grupo? ¿Del grupo 1? Bueno, no importa. Bueno, el grupo 2 sí subió. Pero creo que el grupo 2 hay alguien que no trabajó, ¿cierto? Bueno, grupo 3, ninguno subió la actividad. Ya le he dicho que el que no les ayude, pues no lo coloque. Grupo de Andrés Fernando, de Eibar, Fabián, Paola, no subieron nada. No sé si hay alguien de este grupo. Buenas noches, profe, sí, señor. Bueno, sí.
Cuénteme Estoy aquí qué presente. Instructor, básicamente pues esta evidencia sí fue por pues horarios de trabajo y vueltas personales que estuve pues bastante ocupado. Incluso hoy también se me extendió una hora y media casi el horario de lo habitual pues sí, por temas de trabajo y también entré pues tarde a la clase. Ok, entonces, ¿para cuándo la pueden tener? Profesor, ahorita mismo pues estuve buscando el link también de la clase grabada y ahorita me pongo en eso pues porque vi que como ya estamos en la fecha prácticamente hoy tenía que entregarla. Entonces pues tengo que también, así como se me extiende el horario de trabajo, tengo que extender mi horario para estudiar, ¿no? Sí, Entonces, señor. pues, tendría que hacer el esfuerzo y cambiar también un poquito el horario para sacarle todos los días más tiempo para el estudio. Cambiar, pues, todo el horario. Listo, pero digamos sus compañeros, ¿qué ha pasado con ellos? No, profesor, prácticamente ahorita ya estoy como trabajando solo, por lo que, pues, el muchacho con el que venía trabajando, que era Andrés, pues, desde hace la actividad pasada, pues no se presentó, entonces no sé, y pues tampoco he tenido contacto con él, la última vez le escribí y pues desde ahí no me respondió pues el mensaje que yo le dejé y quedó así, profe. Listo, entonces ojalá que, yo diría que por ahí para el fin de semana ya la puede tener. Pero la idea es que Sí, no señor. que no se le vaya acumulando, ¿no? Porque, Sí, señor, yo tuve consciente pues lo que usted sí, me dijo de que 2, 3 días máximo como para entrega tardía y pues la idea no es hacer la entrega tardía, pero pues hay veces sí. que no se puede a veces así como tener todo a tiempo por diversos temas. Bueno, listo. Sí, la idea es que no se vaya a colgar, ¿no? Para que hay actividades que son larguitas, hay otras que son más cortas, pero pues la idea es esa. Bueno, el grupo 4, el grupo de Héctor, Giovanni, Felipe, Brenda, ¿qué les pasó con la actividad? ¿Hay alguno en ese grupo? Creo que no. El grupo 5, grupo Nicolás, Jason, Diana, Joyce. ¿Tampoco hay nadie de ese grupo 5? Profe, yo soy del grupo 4, perdón. Bueno, el grupo 4, ¿qué sucedió con, qué les pasó esta semana? Profe, nosotros no pudimos trabajar, resulta que una compañera se retiró. Nosotros no ¿Quién se digamos, retiró? no recuerdo el nombre, Ximena. Ah, Brenda. ¿Ella, confirmado? Espera un momentico, déjame mirar aquí en mi WhatsApp, que ellas tienen unos nombres más raros. Una se llama Annie. Sí, creo que es Brenda. Creo que es mi celular. Ya un momentico. Ya volví. Sí, profe, entonces por eso no pudimos trabajar. La pregunta era, ¿nos toca hacer nuevamente el trabajo? Porque ella era la de toda la información, ella fue la que hizo la entrevista. Sí, toca
todo que lo vuelvan a hacer, o sea, con la información que tienen ahí. Y, no, pero solo la actividad que deben. Ah, no nos tocaría cambiar la empresa. No, no necesariamente pueden seguir con la misma. ¿Y los datos? ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, pues les tocaría, pues yo no sé si puedan conseguir otro modelo, otra empresa, o lo puedan hacer por cuenta de ustedes, obtener la información a través de internet o cambiar de proyecto. Eso sí ya es como ustedes lo manejen. Ella se llama Brenda, la que dijo que se retiraba. Ok, listo. Hay que decirle a ella si vuelven a hablar con ella, que por favor se comunique conmigo o que haga el retiro voluntario a través de la Sofía Plus y la plataforma PQRS del SENA, porque si no le van a hacer proceso de deserción. Y entonces, ¿cómo haríamos ahí, profe, para poder entregar esa actividad que no pudimos cumplir? Si quiere, busquen otro proyecto. Si no tienen ya la información y ni la empresa, el negocio donde lo van a hacer, pueden buscar otro proyecto y comenzar a partir de ese nuevo proyecto, de esa nueva actividad. Comenzamos a partir de la actividad que no hemos hecho. ¿Sí? Sí, correcto. Entonces yo le digo a mis compañeros, porque Felipe no se pudo conectar y Ani está en ¿cómo se llama? O si se quiere fusionar con otro grupo, porque ¿quiénes quedan en el grupo? ¿Usted y quién más? Quedamos 3. Ah, pero quedaron, ella era la que tenía lo del proyecto. Sí, ella fue la que hizo la entrevista, ya un amigo de ella que No, tenía pues la hay empresa. 3, entonces hay 3. Entonces más bien busquen otro proyecto, ¿listo? Ok, profe, gracias. Bueno, vale. Y bueno, ¿y esta actividad entonces para cuándo? Pues yo trato de comunicarme ahorita con Felipe, porque Felipe no se pudo conectar y la otra compañera se está haciendo unos exámenes en Bogotá. Con ella hablo mañana, ella me dijo que cualquier cosa le escribiera mañana. ¿Y la actividad pasada sí la entregaron? Sí, el único que quedó pendiente fui yo. Y bueno, ¿y ahí cuándo piensa entregar esa actividad? En el transcurso de esta semana estaremos dando la actividad, profe. Bueno, ojalá que este fin de semana y se pongan al día, ¿listo? Gracias. Listo. Y el grupo 5. ¿Ustedes son el 5, perdón? No, 4. El 4. Y el 5, bueno, el 5 sí entregó, pero solo subió Claudia. Grupo 6, perdón. Grupo 6 solo la subió Claudia. ¿Todos trabajaron, Claudia? Señor, buenas noches. Pues nosotros ya habíamos comentado el tema de que, digamos, solamente estamos trabajando pues Carlos y yo, porque los otros dos muchachos no se volvieron a reportar ni nada, entonces estamos solamente los dos trabajando. Entonces en esta actividad, digamos, la monté yo, pero pues trabajamos los dos, igual ahí en actividades, yo escribí el nombre de los dos. Listo, Claudia, muchas gracias. Con gusto. Grupo 7, Grupo Andrés Mauricio. No, Andrés no está. Grupo 12, grupo de Marlon. Marlon tampoco subió nada. Grupo de Cristian. Cristian tampoco. Grupo 8. Grupo de Diego, Jeffer, Iván, Steven, Juliet. A ver. Steven, a ver. Steven no tiene micrófono. Dos integrantes en el grupo. Pero digamos la compañera que digamos se retiró, ¿quién es? Perdón. La compañera que se retiró es Juliet.
Pero Juliet, ¿qué pasó? ¿Se retiró o va a trabajar individual? ¿Qué sucedió? Ya. Pero, o sea, ella se retira del curso. Entonces, por favor, Steven, que por favor se comunique conmigo, porque ella tiene que hacer el retiro voluntario. Si no lo hace, entonces le hacen deserción y le hacen una sanción de 2 años. Entonces, es mejor que hagan un retiro y es una opción de 6 meses de sanción nomás. Entonces, que por favor informe acerca del tema, ¿listo? Es el grupo 8, Julia Marcela, entonces quebrantos de salud. Bueno, entonces, Steven, ¿cuándo pueden tener esa actividad ustedes? ¿Para cuándo la tendrían? No está lejitos, porque me preocupa que se me vayan quedando, ¿listo? Bueno, traten de tenerla ojalá para el fin de semana, ¿listo? Porque como ustedes saben, la entrega tardía, correcto, la entrega tardía son 3 días después de la fecha de cierre de la actividad, ¿listo? Entonces, solo quedan Steven en el grupo. ¿Y quién es el otro compañero que queda? ¿Diego o Jeffer? ¿Cuál es el otro compañero que queda? ¿Jeffer? Ah, bueno, listo. ¿Y qué pasó con el otro compañerito? ¿Qué pasó con Diego? Nunca se reportó, listo. Entonces, por favor, no lo incluyan en la actividad. Entonces, plazo, fin de semana. Perfecto, muy bien. Grupo 9, grupo de Hans, Duan y Jonathan. ¿Qué pasó con este grupo? Buenas noches, instructor. Buenas noches, Hans. No, pues, instructor, debido a falta de tiempo, pues, o sea, mis compañeros y yo, pues, no hemos podido entregar esa actividad, pero pues, ayer estuvimos hablando sobre eso y ya máximo para el fin de semana estaría la actividad entregada. Pero los 3 sí están en el equipo, ¿sí? Sí, señor. Jonathan, Duan y yo. Bueno, listo. El único que, digamos, Isnardo, ¿ese no volvió? Isnardo, no, ese no es. ¿Ese no es de Es Omar. ustedes? Ah, Del grupo 10, profe. listo, listo. Sí, sí, por eso. Entonces, listo. Fin de semana sin falta, ¿listo? Listo, gracias. Grupo 10 sí entregó. Isnardo ayudó en el grupo 10. No, señor. Él nunca ha ayudado en la realización de los trabajos en grupo. Él no participa. Ok, listo. ¿Pero les informó por qué?
La verdad, instructor, perdimos contacto con él. Ya no, nosotros lo agregamos a un grupo de WhatsApp y él se salió del grupo y pues no sabemos nada de él. Ah, bueno, listo. Perfecto. Listo. Grupo 11, bueno, sí entregó. Listo, muchachos. Entonces, espero que se pongan al día con sus actividades. Yo pues les doy las gracias por la asistencia del día de hoy, por su puntualidad. Cualquier cosa, cualquier pregunta, recuerden que está el grupo de WhatsApp, por ahí pueden preguntar a través del correo interno que maneja territorio en esta opción, pueden preguntar por ahí. Entonces, hay un foro de dudas e inquietudes también para que hagan las preguntas. Y pues eso sería todo el tema de hoy, muchachos. Ya pues los dejo en libertad, si no hay más preguntas. Muchas gracias, profe, que tenga buena noche. Bueno, listo, que estés muy bien. Joyce, a todos. Hasta luego. Buenas noches, instructor. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. Ok, a todos, que estén muy bien, Fabián. Ok, Steven.